Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, Buenas profesora. tardes, profesora. Buenas tardes, papá. Anótense, por favor, en el chat. Ay, güey, estoy muriendo. Chale. Ahí está. Doña, ¿dónde está? Por ahí me falta alguien que se anote en el chat, muchachos.
Bueno, pues vamos a empezar. ¿Sí? Habíamos empezado a revisar, bueno, de manera general, los métodos electroquímicos, ¿sí? Vamos a revisar algo acerca de los tipos de curvas de calibración, ¿sí? Entonces, ya habíamos dicho que las curvas de calibración, ¿qué son, muchachos? Es un gráfico en el que representamos una propiedad con respecto a la concentración de una sustancia. Ajá. Entonces, nosotros tenemos varios tipos de curvas de calibración que hasta el momento han revisado dos. ¿Cuáles son? De adición patrón y de estándar externo. Ajá. Entonces, dentro de esta está la de patrón externo o estándar externo y la de adición o adiciones patrón. ¿Vale? También hay otra, ¿sí?, de la que vamos a empezar a hablar, que se conoce como de patrón o estándar interno, ¿sí? Entonces, en toda curva de calibración, en efecto, vamos a graficar una propiedad en función de la concentración, ¿sí? De lo que se ha revisado hasta el momento, desde que iniciamos hasta ahora, ¿sí?, pues hemos hablado pues de curvas de calibración en el entendido que no son el único método de cuantificación, ¿sí? Son un tipo de método de cuantificación, pero no son el único, y que en cierta medida están ligadas hacia las técnicas instrumentales, ¿sí? Entonces, de aquí dentro de esto, ¿sí?, pues nosotros sabemos en su momento que tenemos una solución problema en la cual se encuentra contenido el analito, ¿sí? Sea porque esta solución problema pues la tenemos desde el inicio, o bueno, cuando se hizo el muestreo o demás, o sea porque nosotros preparamos esta solución problema a través de un cierto tratamiento que se le dio previamente para posteriormente tener al analito en solución, ¿sí? Entonces, el caso está en que nosotros necesitamos cuantificar a ese analito ahí. Sabemos de quién se trata, pero lo que no sabemos es en qué concentración se encuentra. Para esto, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es que nos vamos a conseguir el reactivo analítico del mismo compuesto, de la misma naturaleza química del analito o que lo contiene, ¿sí? Entonces, a través de este reactivo analítico, ¿sí?, vamos en su momento a preparar una solución de concentración conocida, ¿sí?, que en su momento nosotros pues vamos a utilizar para preparar los sistemas de la curva de calibración, ¿sí? Podríamos, sí, de entrada preparar inmediatamente la que necesitamos para preparar los otros sistemas de la curva, o bien preparar incluso una más concentrada y después esta que por dilución de esa otra preparar la stock, o como ustedes gusten, ¿no? El caso está en que una solución stock es la solución a partir de la cual nosotros vamos a prepararnos los sistemas de la curva de calibración. Y entonces, pues, así como estamos o hemos visto hasta el momento, pues vamos a preparar nuestros sistemas o estándares agregando los volúmenes correspondientes, B1, B2, B3, B4, B5,
¿sí? A cada uno de nuestros sistemas, ¿sí? Teniendo el cuidado correspondiente de hacer las mediciones con el material de vidrio adecuado. Esto es, como vamos a cuantificar, es necesario que ese material de vidrio sea volumétrico, ¿sí? Tanto las pipetas como los matraces. Entonces, ya que nosotros preparamos estos sistemas, ¿sí? Podemos incluso calcular las concentraciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la hora de que conocemos la concentración de este sistema, de la solución, bueno, de la solución stock, y conocemos los volúmenes y conocemos el volumen final, ¿sí? Pues entonces podemos en su momento calcular las concentraciones. O sea, para este primer sistema estaríamos hablando de C1, para este segundo sistema C2, para aquí C3, C4, C5, ¿sí? En el sentido estricto de que nosotros, pues, conocemos, porque preparamos esta solución stock, conocemos los volúmenes que agregamos y vamos a aforar al mismo volumen todos los sistemas, al mismo volumen de aforo, ¿sí? Entonces hacemos nuestros cálculos, tenemos C1, C2, C3, C4, C5, ¿sale? Después, ¿qué es lo que seguiría? Me llevo los sistemas al equipo correspondiente, ¿sí? Si estoy haciendo, pues en su momento, un método espectroscópico que voy a cuantificar por curva de calibración, pues me lo llevo al equipo, al espectrofotómetro correspondiente. Si estoy haciendo una técnica de cromatografía instrumental, me llevo mi sistema, cada uno, a hacerle la medición correspondiente. Si estoy en una técnica electroquímica que me permita realizar la cuantificación a través de curvas de calibración, al igual, cada uno de estos me lo llevo a medirle la propiedad correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Pues lo que vamos a hacer, miren, ya Gabriel prendió su cámara, gracias, y también Nayeli. Entonces les pido a otros también que la enciendan, muchachos. Gracias. Entonces decíamos, ya que tenemos estas, nos los llevamos al equipo correspondiente y le tomamos la medida de la propiedad, ¿sale? Y vamos graficando. Entonces para C1, pues grafico. Para C2, para C3, para C4, C5. En el entendido que estas concentraciones en este eje son concentraciones conocidas, esto es concentraciones estándar, ¿sí? Las que nosotros calculamos y que conocemos bien de los sistemas de la curva de calibración. Entonces con esto, pues nosotros trazamos nuestra curva correspondiente, ¿sí? Y en su momento, bueno, de esta solución problema, si es que está desde un inicio las condiciones adecuadas para hacerle la lectura, se le hace, pero si no, debemos de preparar otro sistema que esté a las condiciones químicas adecuadas para hacerles la medición. ¿Qué condiciones químicas? Pues de preferencia las mismas condiciones químicas a las que fueron elaborados estos sistemas de la curva de calibración, ¿sí? El hecho está en que una vez ya teniendo esa solución problema en las condiciones adecuadas, le tomamos la medida de la propiedad, esa medida la ubicamos en el eje de nuestro gráfico y hacemos lo que se conoce como una interpolación, ¿sí? Una interpolación para conocer la concentración del analito en esa solución problema, ¿sí? Y bueno, si es que hubo diluciones antes de preparar esa solución problema y demás, pues yo me tengo que regresar en el cálculo, tanto como sea necesario, para reportar el contenido del analito en la muestra problema original. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Este tipo de curva de calibración, pues ya lo habíamos hecho. ¿Cuál es?
Esta es curva de calibración. ¿Cuál es? De adición patrón. No, No, de estándar externo. así es. La curva de calibración de patrón externo. ¿Sí estamos? ¿Sí? Ahora sí, vamos a revisar la de adición patrón. ¿Sí? ¿Puedo borrar lo que está en el pizarrón? Sí. Entonces, ¿los demás también? Sí, profesora. Ya. Entonces, ahora, para la de adición patrón. En la de adición patrón, ¿sí? Pues también de entrada, pues tenemos la necesidad de cuantificar el analito en esa solución problema, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, pues al igual, necesitamos el reactivo analítico, ¿sí? Que es de la misma naturaleza química de este o que lo contiene, ¿sí? Entonces, a través de ese preparamos una solución, ¿sí? De concentración conocida, que bueno, vamos a etiquetar ahorita así de manera general como esto, ¿sí? Porque esta solución stock, bueno, aparte de que se le conoce como solución stock, también se le llega a conocer como solución madre. ¿Qué quiere decir eso? Pues si hay una solución que se considere como solución madre es porque hay alguna o algunas soluciones que van a ser los hijos, ¿sí? ¿Y quiénes son los hijos? Pues las soluciones que integran la curva de calibración. O sea, de aquí nosotros vamos a estar preparando nuestras soluciones que integran esa curva de calibración, ¿sí? A través de agregar B1, B2, B3, B4, B5. ¿Sí estamos? Entonces, ahora bien, dentro de esto, vamos entonces también a involucrar en este tipo de curva de calibración, en esos sistemas, también vamos a agregar cierta cantidad de la solución problema a cada uno de esos sistemas. Nada más que vamos a tener el cuidado correspondiente de que el volumen a agregar siempre va a ser el mismo. ¿Sí estamos de acuerdo? Maestra, ¿Qué pasó? ¿y el volumen que vamos a agregar a cada uno lo calculamos o solamente lo que creamos adecuado? ¿Cómo es ese volumen que vamos a agregar? Pues depende de las concentraciones que tú vayas a preparar aquí de esto, ¿sí? De tu curva de calibración. Esto es, o sea, ustedes saben bien que necesitan, bueno, dependiendo de la técnica, pero se les pide un cierto intervalo de concentraciones. Regularmente se les pide un cierto intervalo de concentraciones. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, en lo que hemos revisado, lo que se ha revisado, por ejemplo, de espectroscopía en el laboratorio, ¿por qué se les pide un cierto intervalo de concentraciones? ¿Por qué creen? ¿O creen que sea nada más al azar? Pues serían más o menos las concentraciones que estén en un rango, bueno, no el mismo, pero sí para que la solución problema esté en una concentración entre las concentraciones que vamos a trabajar, ¿no? Bueno, pero no necesariamente, ¿eh? O sea, no ajustamos la curva de calibración a la concentración del analito en la solución problema. Más bien es en cierta medida al revés. ¿Qué quiere decir eso? O sea, nos piden un cierto intervalo de concentraciones para la curva de calibración y en función de eso, pues ya vemos
pues si necesitamos o no hacer diluciones de nuestra solución problema para hacer la cuantificación con la curva de calibración. ¿Sí me expliqué? Pregunto. No, yo no entendí muy bien. ¿Podría repetirlo otra vez, por favor? Entendí muy bien. A ver. Porque ¿qué fue lo que me contestaron hace rato? Que ustedes tienen o bueno, ¿cómo me dijiste? ¿Fuiste tú, no, Mauro? ¿Cómo me dijiste? Que, bueno, la Tenemos curva de que... Ujú. es un gráfico que es bueno, Sí, donde no, medimos sí, la eso sí, concentración. pero hace ratito apenas. Que yo le dije que íbamos a usar unas concentraciones, que estuvieran más o menos en el rango de la solución problema. Ujú. Bueno, es lo que les digo, o sea, si aquí, no sé, tenemos un cierto valor relativamente alto, ¿sí? No sé, por ejemplo, vamos a exagerarle, ¿no? Que no es el caso, pero vamos a exagerarle, vamos a decir 2 molar del analito ahí en esa solución, ¿sí? Pues ese valor, o sea, es relativamente alto contra lo que nosotros estamos, pues más o menos acostumbrados a trabajar, ¿no? Porque, por ejemplo, en espectrofotometría molecular, más o menos, ¿qué intervalo de concentraciones manejaban para la curva de calibración? 0.1 molar, ¿no? ¿O 1 molar? No, eran todavía más bajas, ¿no, Jennifer? 0.01, ¿no? Eran todavía más bajas. Por ejemplo, en la de azul de Timor, ¿qué rango de concentraciones más o menos les pedían? Era como de 5 por 10 a la menos 6 a 2.5 por 10 a la menos 5. Así es, vean, o sea, hay una diferencia tremenda. ¿Sí se dan cuenta, muchachos? Si yo por ejemplo, les digo, yo voy a preparar en ese intervalo de concentraciones la curva de calibración, ¿sí? Pero yo tengo una solución problema donde el analito está en una concentración 2 molar. Entonces, no voy a preparar entonces mi curva de calibración que se parezca a las concentraciones de la problema, porque estaríamos hablando de concentraciones aquí, pero pues si bien altas. Ya sé que estoy exagerando aquí el valor de ¿no? Pero es para que ustedes noten esa diferencia, ¿sí? Entonces, y bueno, y poder contestar lo que nos preguntaba esta Jennifer, ¿no? Entonces, no es que esta sea la que me indique la solución problema, no es la que me indica cuál va a ser el intervalo en el que voy a preparar no, más bien, o sea, yo tengo que definir este intervalo de la curva de calibración y en función de esto ya veré si necesito hacer diluciones a esta para poder hacer el análisis. ¿Sí me explico? En la curva de patrón externo, En la curva de patrón externo, así se los estoy manejando ahorita porque ahorita salió así la pregunta, ¿no? Pero hubiera sido necesario revisarla desde el inicio, ¿no? O sea, que hubiera salido desde la de patrón externo, porque finalmente pues también se hace esto, ¿sí? Pero vean, por ejemplo, en la de patrón externo, si yo tuviera mis puntos y ya tuviera yo mi gráfico y demás, y vengo y esta concentración de esta está muy alta, ¿qué pasaría? Si yo ya aquí ya preparé mis sistemas, la concentración, el intervalo de concentraciones que me indicaron, ¿sí? Y vengo y mido esta, que así como les estoy poniendo ahorita, en la de patrón externo, voy a repetir, ¿sí? Y mido la propiedad, ¿dónde esperaría que me diera? Si lo de los sistemas, pues es mucho menor que la concentración del analito en la solución problema. ¿Dónde esperaría que me diera la respuesta acá? Pregunto. A ver, no es pregunta capciosa, muchachos. A ver, vuélvanme a decir, por favor, el intervalo que me habían dicho ahorita para la del azul de Timor.
Era de 5 por 10 a la menos 6 a 2.5 por 10 a la menos 5. Unidades Molar. molar, ¿sale? Entonces, vean, ¿sí? Si vamos a suponer que yo tengo una solución problema con una concentración aproximada de 2 molar, ¿sale? Entonces, vuelvo a repetir, si yo ya tengo construida esta curva de calibración donde el intervalo de concentraciones es este, y yo veo, y yo vengo y quiero medirle la propiedad a esta, ¿sí? ¿Qué podría pasar con esta curva de calibración? O bueno, ¿dónde me daría la respuesta de esta solución? ¿Dónde me daría? Se va a salir de los resultados que ya tenemos, Así es. no se podría interpolar. Así es, o sea, pues esta yo sé que su valor más alto es este, 2.5 por 10 a la menos 5. ¿El de 2 dónde anda? No, pues anda por acá, o sea, me va a dar un valor, pero sí, tremendo. Y eso sí el equipo lo puede leer, ¿sí? Porque ahorita sí estamos en el entendido que la estoy exagerando, ¿no? O sea, no, yo no debo yo de adecuar la curva de calibración a la concentración de este, no. Más bien, en su momento, ¿qué tendría que hacer? Si yo tengo aquí este intervalo de concentración de la curva de calibración, pues debo de hacer diluciones de esta para que en su momento, pues, la concentración pues, quede un poco más baja y en su momento, pues, de esa dilución, ¿sí? De esa dilución, pues, ya obtenga yo lo correspondiente de la propiedad y pueda yo hacer la interpolación. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, maestra. Sí. Ajá. Ahora bien, por ejemplo, si ustedes me dicen, pues vamos a adecuarla, ¿no? O sea, si este es 2 molar, entonces yo, si quiero que quede en medio, todavía exagerando todavía más, ¿eh? Si quiero que quede en 2 molar, ¿sí? Que quede en medio de la curva de calibración, entonces el intervalo, ¿dónde debe de estar? ¿Sí? Si yo no me fijara. Yo diría, no, pues a lo mejor de 1 a 3 molar. No, no, ¿por qué, muchachos? ¿Son adecuados estos valores para trazar una curva de calibración? No, porque son concentraciones muy altas. Ajá, son concentraciones muy altas. ¿Sí estamos? Entonces, por eso les digo, o sea, no se adecua el intervalo de las concentraciones, no se adecua a esto, ¿sí? Más bien es al revés. De este intervalo que ustedes necesitan es que si la solución problema, pues si ustedes están viendo que tiene una propiedad muy alta, pues entonces se tienen que hacer diluciones para que caiga dentro de la curva de calibración. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, con respecto a lo que pregunta esta Jennifer, ¿sí? En la de patrón externo, ¿qué era lo que hacíamos? Que bueno, está en cierta medida aquí, pero no quiero ahorita revolverlos, ¿sí? Todo esto es para la de patrón externo, ¿eh? Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Al igual medíamos volúmenes para tener nuestros sistemas de la curva de calibración. La pregunta es, ¿estos volúmenes cómo sé cuáles son? ¿Sí? Bueno, pues porque nosotros debemos de saber en qué intervalo de concentraciones queremos que se encuentre nuestra curva de calibración, ¿sí? Y dependiendo de cuál es ese intervalo de concentraciones, pues nosotros hacemos nuestros cálculos para ver qué volúmenes son los que necesitamos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿de qué dependen esos intervalos de concentración? Pues dependen obviamente de la técnica que yo estoy ocupando y del analito que yo estoy analizando, ¿sí? O sea, no quiere decir eso de aquí de la solución problema, no, sino de la especie química como tal. De la especie química como tal, ¿por qué? Porque recordemos que en esta solución, que es la solución stop, ¿sí?
Esta se preparó a partir de un reactivo analítico que es de la misma naturaleza química que que está contenido ahí, ¿sí? Y entonces, pues yo debo de conocer bien esta concentración, ¿sí estamos? Sé que en su momento una curva de calibración, o debería de saberlo, ¿sí? En una curva de calibración me interesa el intervalo lineal de la curva, pero no siempre, o sea, bueno, sobre todo a concentraciones muy altas, ¿sí? Puede haber desviaciones de ese comportamiento lineal. O sea, en lugar de que se vaya así en línea recta todo el tiempo, pues esto puede ir perdiendo pues esa linealidad a concentraciones altas. O bien también a concentraciones bajas también se puede perder la linealidad, ¿sí? Entonces, por eso, siempre es recomendable trabajar dentro del intervalo lineal de la curva de calibración. ¿Sí estamos, muchachos? ¿Sí? ¿Y cómo voy a saber entonces qué volúmenes son? Bueno, pues porque en su momento nosotros debemos de saber cuál es el intervalo de concentraciones más adecuado para preparar esa curva de calibración, y nosotros hacemos nuestros cálculos y decimos, bueno, pues con esos cálculos a mí me salió que para preparar este primer sistema tal volumen, para preparar el segundo sistema tal volumen, para el tercer sistema tal volumen. ¿Sí se respondió tu pregunta, Jennifer? Sí, maestra, gracias. Ok, entonces, esto es para la de patrón externo, ¿sale? Vamos a regresarnos entonces otra vez a la de adición patrón. En la de adición patrón, al igual, necesito yo medir también ciertos volúmenes, pero al igual, o sea, yo también debo de cubrir cierto intervalo de concentraciones en el cual yo espero que se presente pues la linealidad entre esos puntos. ¿Sí estamos? Entonces, bueno, mido yo los volúmenes correspondientes, ¿sí? Agrego el mismo volumen de la muestra en esta solución problema, ¿sí? Y ya que hice eso, voy a aforar al mismo volumen total, ¿sale? Para esto entonces, si aforo al mismo volumen total, ¿sí? Pues puede entonces así también pues, conocer cuáles son las concentraciones correspondientes. Esto es, para mi primer sistema, ¿sí? ¿Qué esperaría? ¿Cómo calcularía la concentración? Pues como conozco esta concentración del stock, conozco el volumen, conozco el volumen también de aforo, ¿sí? El volumen agregado de ese stock a este matraz, y conozco el volumen de aforo, entonces esto lo voy a etiquetar como C1 de estándar, o sea, la concentración para el sistema 1, sin olvidar que es una concentración del estándar, ¿sí? Aquí le vamos a poner concentración C2 de estándar, concentración C3 de estándar, concentración C4 de estándar y concentración C5 de estándar, ¿sale? Ahora, ¿qué más tengo contenido en estas soluciones? Pues también tengo contenido lo correspondiente de la solución problema, ¿sí? Nada más que yo no conozco la concentración del analito en este sistema. Es precisamente lo que yo ando buscando. Entonces, ¿qué necesito? Pues, si yo quiero representar aquí la concentración, pues lo puedo hacer, ¿no? Pero especificando que no conozco yo esa concentración, por eso le estoy poniendo aquí CX, porque esta concentración del analito que va a quedar aquí en esta solución, en este matracito, cuando yo agregue aquí el volumen, agregue el estándar de Afore, esta concentración yo no la conozco, ¿sí? Pero como yo también estoy agregando el mismo volumen en cada uno de estos de esa solución problema, sé que aquí también estoy hablando de esa concentración desconocida, sé que aquí también está el analito, pero a un valor de una concentración que no conozco, aquí también se encuentra, y aquí también se encuentra una concentración que no conozco, ¿sí? Y que además, por la manera en la que yo preparé los sistemas, ¿sí? El valor de aquí
tiene que ser el mismo que el de acá, y el mismo que el de acá, y el mismo de acá y de acá. ¿Estamos de acuerdo en eso, muchachos? Sí. Sí. ¿Sí? O sea, no conozco yo el valor, ¿sí? Pero sí sé que este valor ha de ser el mismo, porque yo agregué el mismo volumen en esos sistemas y afuera el mismo volumen total, ¿no? Para la solución problema. También voy a incluir en ese caso, ya voy a borrar todo lo que está acá a la izquierda, ¿eh, muchachos? ¿Sí no hay problema? Sí, profesora. Profesora. Maestra, adelante. Entonces, también voy a incluir acá otro sistema, ¿sí? En el que no voy a colocar nada de stock, pero sí le voy a agregar solución problema en la misma cantidad que en todos los demás, o sea, ese volumen B, ¿sí? Y aquí, pues, si yo quisiera calcular la concentración estándar en este sistema, o sea, como aquí los numeré 1, 2, 3, 4, 5, pues para ir siguiendo una relación lógica le voy a llamar C0, ¿sí? C0, pero también de estándar, ¿sí? ¿Qué valor tendría aquí la concentración de estándar en este sistema? Cuando yo en pues no puse nada del stock, si agregué cinta de solución problema y aforé al mismo volumen final, al igual que en todos los demás. ¿Qué valor le correspondería a este sistema? ¿Lo conozco o no? Sí, bueno, no lo conozco, pero es la concentración X. No. La concentración X es otra. Aquí, por eso le puse estándar, porque aquí debe de ser la del estándar. ¿Agregué o no estándar en este sistema? No, Entonces, ¿qué valor le debe de corresponder? 0 de estándar. Así es, ¿sí? Aquí la concentración 0, C0, pero del estándar nada más, debería de ser de un valor de 0. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Ya lo entendí, profesor. ¿Qué cero? Porque estamos hablando nada más del estándar, lo que proviene del estándar, o sea, ¿cuánto pusiste aquí de este? Cero. 0. Entonces, si no pusiste Mm, nada, ya. ¿ah? Ya. Ajá. Gracias, profe. ¿Eh? Ahora sí vamos a hablar del analito, de lo que correspondiente de lo que provino de la solución problema. ¿Cuál sería aquí la concentración para la concentración del analito proveniente de la solución problema? Pues como no conozco yo este valor, que es precisamente el que estoy buscando, sí conozco el volumen que agregué y conozco el volumen de aforo, pero no conozco esta concentración, es precisamente lo que yo quiero determinar. Entonces, esta concentración no la conozco, ¿sí? No la conozco, pero sé que va a ser la misma que en todos los demás, ¿sí? Sé que va a ser la misma que en todos los demás. ¿Por qué? Porque yo estoy agregando el mismo volumen de la solución problema en todos los sistemas y estoy aforando al mismo volumen total. O sea, el valor aquí del analito proveniente de la solución problema, pues debe de ser el mismo aquí, aquí y aquí y aquí. En donde las concentraciones no son iguales es en lo del estándar, ¿sí? Porque estas concentraciones son concentraciones conocidas. ¿Y de dónde provienen los cálculos de esto? Pues a través del conocimiento de la concentración del stock, ¿sí? De los volúmenes agregados en cada caso y del volumen de aforo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, vean, aquí en este caso, pues al igual, yo sé que la propiedad debe de guardar esa relación lineal con la concentración, ¿sí? Pero aquí en el caso de adición patrón,
de esta curva de calibración, esa propiedad, ¿por quién está dada? Pues está dada, déjenme ponerlo un poquito más abajo porque estoy viendo que ahí está brillando el pizarrón, ¿sí? Entonces, esa propiedad, ¿por quién está dada? Pues por lo que proviene del estándar más lo que proviene de la solución problema. O sea, esto a lo que voy es que esta es una propiedad total y entonces esta es una concentración total. Esto es, yo bien podría poner esta relación en estos términos con K, donde aquí especifique yo que esta es concentración entonces total, porque el equipo, ¿qué es lo que me va a leer? Como la especie química como tal, pues básicamente es la misma, ¿sí? O sea, por eso yo elijo el reactivo analítico que sea de la misma naturaleza química que este, o que lo contenga, para que en su momento entonces la especie química que me va a dar aquí la respuesta correspondiente del estándar, pues es la misma especie química que me va a dar la respuesta, pero es la del analito. O sea, es la misma, nada más que lo que proviene del analito de esa solución problema, yo no conozco la cantidad que yo tengo presente ahí, pero sí conozco la cantidad de ese compuesto del estándar que yo estoy agregando, ¿sí? Entonces, aquí en este término de concentración total, pues entra la concentración conocida, que es la del estándar, y entra también la concentración de el analito proveniente, pues, propiamente de esa solución problema, ¿no? La concentración del analito en cada uno de esos sistemas. Entonces, si yo presento así mi ecuación, la puedo reacomodar, ¿sí? Y ese reacomodo pues me quedaría de esta forma, ¿sí? Donde vean ustedes entonces qué tendríamos aquí. ¿Quién sería la Y en mi gráfico? Pues la propiedad que yo estoy midiendo. ¿Cuál sería la X en el gráfico? ¿Cuál sería la X en el gráfico? La concentración del estándar. Así es, ¿sí? ¿Cuál sería entonces, o bueno, qué representaría entonces aquí este término? La pendiente. La pendiente. Ajá. ¿Y qué representaría entonces todo esto? La ordenada de origen. Así es, ¿sí? La ordenada al origen, ¿sí? Vean, tenemos entonces una ecuación de línea recta, donde en su momento, ¿qué estoy yo observando? Ah, bueno, pues que si yo trazo entonces una curva, en este caso de propiedad en función de concentración de estándar, ¿sí? Que son las concentraciones conocidas, cuando yo me traigo este sistema, ¿sí? Este primer sistema que yo tengo aquí dibujado, ¿sí? Donde la concentración de estándar es 0, ¿qué propiedad yo esperaría observar? ¿Un valor de 0 también o un valor diferente de 0 en términos de propiedad para este sistema? Diferente de 0. Diferente de 0, así es. O sea, cuando yo ubico aquí en concentración estándar en este eje el valor de 0 de concentración, yo esperaría ya un cierto valor de la propiedad. ¿Por qué? Porque tengo ya una cierta cantidad del analito presente en esta solución, ¿sí? De lo cual yo provino de ese volumen que yo agregué de la solución problema aquí, ¿sí? Entonces aquí, en este tipo de curva, yo no espero que salga del origen esta curva. Yo espero un cierto valor que corresponde a la ordenada al origen, ¿sí? Ahora, me traigo el segundo sistema, ¿sí? En este segundo sistema, bueno, de los dibujados aquí, ¿sí? Me traigo este sistema y ¿qué es lo que yo esperaría observar? Bueno, la concentración aquí de estándar es mayor que la del anterior, ¿sí? Entonces yo esperaría que la propiedad se incrementara, ¿sí? La propiedad que va a leer mi equipo, porque mi equipo va a leer la propiedad tanto del estándar como la del analito.
entonces esa propiedad se va a ver incrementada, ¿sí? Ahora, para el siguiente sistema, ¿sí? La concentración para el estándar es mayor que la del estándar 1, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué esperaría con respecto a la propiedad? También que la propiedad se viera incrementada. Me traigo al siguiente sistema. La concentración para el estándar también es mayor, ¿sí? Y entonces esperaría que esta también se incrementara, ¿sí? Esto yo esperaría un comportamiento de ese tipo, ¿sí? Donde la ecuación de esta recta sigue este esquema que manejamos acá, ¿sí? Entonces la pendiente, pues, está representando aquí en pues esa constante de proporcionalidad. Y sé a través de esta expresión que esa ordenada al origen, ¿a qué es igual? Pues va a ser igual a esta constante de proporcionalidad, que eso no es otra cosa que esa pendiente. ¿Sí vamos bien, muchachos? Sí, maestra. Por la concentración que yo desconozco, ¿sí? Entonces vean, a través de esto, ¿a qué llegamos? Pues esta que es la ordenada al origen y esta que es la pendiente, nosotros podemos obtenerla cuando sacamos la regresión lineal de nuestros datos, ¿sí? Entonces, si yo puedo conocer a través de la regresión lineal de esa información experimental este término y pues el que me falta por conocer es precisamente el que ando buscando, ¿sí? Entonces puedo despejarlo. Y al despejarlo, ¿qué es a lo que llego? Pues llego a tener entonces, ¿sí?, que esta concentración desconocida la puedo calcular a través de esta relación, ¿sí?, de la relación de esa ordenada al origen sobre la pendiente, ¿sí? Entonces, esta concentración que tenemos aquí, así expresada, es la concentración que corresponde a la de los sistemas de la curva de calibración para CX. O sea, esta CX que estamos calculando aquí de esta manera ha de ser el mismo valor que el que representamos aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí, o sea, el de todos estos, porque todos son el mismo valor por cómo se preparó la curva de calibración. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, maestra. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que les dicen también los libros cuando tienen una curva de calibración de este tipo? Que en esta curva de calibración ustedes pueden cuantificar por lo que se conoce como extrapolación, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, ya sabiendo el comportamiento lineal que les describen sus puntos experimentales, pues pueden proyectar esa línea recta en su cruce al eje con las X, ¿sí? Y que aquí ustedes van a obtener un valor de concentración negativo, ¿sí? Porque es el eje de concentración, pero que este valor de concentración corresponde a la del analito en estos sistemas de la curva de calibración, ¿sí? Nosotros sabemos bien que no hay concentraciones negativas, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer va a ser ocupar el valor absoluto, ¿sí? El valor absoluto. Entonces, y ese valor es el que corresponde a la concentración del analito en estas soluciones, donde, como ya lo habíamos dicho, pues es el mismo valor en cada uno de ellos, por cómo se preparó la curva de calibración, ¿sí? Entonces, pues yo en su momento, pues ya teniendo la concentración de ese analito en estos sistemas, pues me tengo que regresar en el cálculo para reportar el contenido del analito
en la muestra problema original. ¿Sí quedó claro, muchachos? Sí, profe. ¿O hay alguna duda? No, maestra, todo No, bien. profe, todo bien. Ujú. Entonces, ¿sí? Esa es la otra forma que nos dicen, que nos marcan ahí en los libros, ¿no? Y de hecho hay una justificación para eso, ¿no? ¿Cuál es esa justificación? Pues esa justificación es precisamente el hecho, ¿sí? De que, vean, por ejemplo, del gráfico, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros podemos, pues, ¿qué pasaría entonces cuando esa propiedad se hace cero? Cuando esa propiedad se hace cero. O sea, es como decir que de esta expresión que nosotros tenemos aquí, ¿sí? A la que llegamos, ¿qué pasa cuando la y de esa propiedad se hace cero? Pues yo podría entonces plantear esta igualdad. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sustituyendo aquí el valor de cero de la propiedad. Y vean entonces, si yo reacomodo, pues lo podría presentar en estos términos, ¿no? Como la K por la concentración estándar, ¿sí? Igual a menos K por la concentración de X, ¿sí? Y bueno, esta constante de proporcionalidad es la misma, y bueno, se eliminan esos términos, ¿sí? ¿Y a qué llegamos? Que la concentración de estándar va a ser la misma que la correspondiente de Cx, ¿sí? En valor negativo, ¿sí? ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando la propiedad se hizo cero, que es precisamente en qué punto del gráfico, precisamente cuando la propiedad se hace cero, cuando la propiedad se hace cero, en el cruce precisamente aquí, ¿sí? Cuando tenemos la X que está cruzando con la línea, tenemos precisamente que esa concentración de estándar del eje X, pues corresponde a la concentración del analito en la solución problema en términos negativos. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Y vuelvo a repetir, lo que hacemos es tomar el valor absoluto y ese valor debe de corresponder a la concentración del analito en estos sistemas, ¿sí? Y me tengo que regresar en el cálculo tanto que sea, como sea necesario para reportar el contenido del analito en la muestra problema original. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, ¿puedo borrar, muchachos? Sí. No. ¿No? ¿Me espero tantito entonces? Sí. Ok. Más avísenme cuando ya, ¿eh? Sí, ya. ¿Ya? Ok. Entonces, esa fue lo de la curva de calibración de adición patrón, ¿sí? Hay otro tipo de curva de calibración
¿sí? Conocida como de patrón o estándar interno. ¿Han oído hablar de esa, muchachos? No, profe. Entonces, a ver, bueno, ahorita les pregunto en lo que avanzamos un poquito. A ver, si es curva de calibración, entonces también en su momento vamos a necesitar graficar la propiedad en función de la concentración. También, como en toda curva de calibración, ¿sí? También se tiene la necesidad de, en una solución problema, cuantificar al analito, ¿sí? Y así como estamos acostumbrados para cuantificar mediante curva de calibración, bueno, pues al igual vamos a necesitar entonces el reactivo analítico correspondiente, ¿sí? Que es de la misma naturaleza química que o que lo contiene, ¿sí? Con pues al igual vamos a preparar, hacer nuestros cálculos, a pesar nuestro reactivo analítico y a preparar una solución, ¿sí? Ya sea el stock, pero el caso está en que tiene que ser una solución de concentración conocida, preparada a partir de un reactivo analítico, ¿sí? Sea porque esta solución es el stock propiamente o porque yo necesité preparar a lo mejor otra más concentrada y de ahí diluir para preparar esta que va a ser la del stock. El stock finalmente tiene que ser la solución a partir de la cual se van a preparar los sistemas de la curva de calibración, ¿sí? Y que no se nos olvide que es una solución de concentración conocida. Entonces, necesitamos también, pues, agregar los volúmenes correspondientes en nuestros sistemas para la curva de calibración, en los matraces, ¿sí? Así como estamos, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5, en el entendido de que estos volúmenes que estamos agregando pues son crecientes, ¿no? O sea, que agrego un B1, después en el otro B2, donde el volumen B2 es mayor que B1, en el siguiente B3, donde B3 es mayor que B2 y por supuesto mayor que B1, y así nos vamos, ¿sí? Entonces, todavía no aforo, ¿eh? Todavía no aforo. Ahora, ¿qué otra solución voy a requerir también? Como es patrón interno, pues resulta que también debo de preparar otra solución que va a ser ¿cuál? Una solución que yo voy a conocer como de patrón interno, solución de patrón interno, que es finalmente de donde viene el nombre de la curva. Esa solución también es una solución de concentración conocida. ¿De qué compuesto? Pues a un compuesto que yo le voy a llamar patrón interno, ¿sí? ¿Y cómo la voy a preparar? También a través de un reactivo analítico, ¿sí? Nada más que este reactivo analítico le voy a llamar patrón interno, ¿sí? Este reactivo analítico de ese patrón interno resulta ser que tiene que tener ciertas características, ¿sí? Para que pueda ser utilizado como patrón interno. Entonces, busquen por favor qué características debe de tener un patrón interno, ¿sí? Para una curva de calibración de patrón interno, ¿eh? ¿Qué características debe de tener? Y ahorita pues me comentan lo que encontraron.
Yo encontré algo, profesora. A ver, ¿qué encontraste, Nayeli? Pues igual se preparan las soluciones a partir de las soluciones TAC y luego dice añadir a cada uno de los patrones y a la muestra la misma cantidad o concentración de patrón interno. El patrón interno ha de ser un compuesto de naturaleza similar al analito a determinar, pero que no esté presente en la muestra. Por ejemplo, en un análisis de azúcares en fresas, un patrón interno podría ser muriendo. lactosa, ya que se trata de un azúcar, pero no está presente en las fresas. Así es. Bueno, entonces dentro de eso que nos acaba de decir Nayeli, vienen las características de un compuesto que puede servir para ser utilizado como patrón interno. O sea, ¿qué características? Un patrón interno no debe de estar contenido en la muestra problema. No debe de estar contenido en la muestra problema, en esa solución problema. Bueno, el analista se tiene que asegurar de ello, ¿sí? Un patrón interno debe de ser un compuesto, ¿sí?, de alta pureza, ¿sí?, de alta pureza. Esto es, por eso les estoy marcando aquí que debe de ser un reactivo analítico, ¿sí? ¿Qué otra característica debe de tener? Pues debe de ser químicamente, ¿sí? Sus características químicas deben de ser similares, no iguales, pero sí similares a las del analito, ¿sí? Y la respuesta en su momento que me dé un patrón interno no debe de traslaparse con la respuesta en su momento que me dé con la respuesta que me dé el analito. Entonces, ese patrón interno, el analista lo tiene que buscar. Tiene que hacer por ahí una serie de ensayos previos para decir, este compuesto, o sea, de todos los que busqué, este compuesto es el que cumple con las características para poder ser utilizado en esta experimentación como patrón interno, ¿sí? Entonces, ya seleccionado con ese, pues entonces se realizan los cálculos y se prepara una solución de patrón interno, ¿sale? De concentración también conocida. Ahora, con esa solución, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar de esta solución a estos que son los sistemas de la curva de calibración, de esa solución del patrón interno, vamos a agregar cierta cantidad en cada uno de estos, un volumen que vamos a tener el cuidado de que ese volumen agregado en cada uno de estos sistemas sea el mismo, ¿sí? Y ya habiendo colocado en estos sistemas tanto lo correspondiente del stock como lo correspondiente del patrón interno, ¿sí? Ahora sí vamos a aforar todos al mismo volumen total, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿qué podemos decir de esto? Pues que en su momento, ¿sí?, nosotros estamos hablando de que aquí tenemos una cierta concentración, lo correspondiente a lo del estándar. El estándar finalmente, ¿quién es? Pues con lo que se preparó, pues mi stock, que es este, y que recordando que este es de la misma naturaleza química que este, ¿sí? Entonces eso nos estamos refiriendo con que es el estándar. Entonces, las concentraciones de lo correspondiente para el estándar son concentraciones conocidas, ¿sí? Entonces, para este primer sistema de los que tengo aquí dibujados, bueno, pues no se me debe olvidar que es concentración estándar, y en este caso es para este primer sistema. Esta es también concentración estándar, pero es para el segundo sistema. Este es concentración estándar, pero es para el tercer sistema, concentración estándar para el cuarto sistema, concentración estándar para el quinto sistema, ¿sí? Son concentraciones conocidas, ¿sí? Pero hasta el momento, bueno, no nada más en estos sistemas, no nada más tengo estándar, también tengo patrón interno. Entonces, también podría yo hablar de la concentración correspondiente del patrón interno, ¿sí? Que bueno,
como fue agregado en cada uno de los sistemas, pues en todos hay una cierta concentración de patrón interno, ¿sí? ¿Cómo va a ser esa concentración, ese valor de concentración de patrón interno comparado de un sistema a otro? Pues recordando que de esta solución de patrón interno se colocó el mismo volumen en todos estos, ¿sí? Acá y acá y acá, ¿sí? Entonces, este valor de patrón interno yo lo conozco, pero sé también que es el mismo valor de concentración que la correspondiente concentración de patrón interno que hay aquí. Sé que es el mismo valor que hay acá, el que hay acá y que hay acá. ¿Estamos de acuerdo en eso, muchachos? Profesora. Sí, los demás. Gracias, Vanessa. ¿Sí? Ok. Entonces, para esto, ¿sí? ¿Qué seguiría ya preparados los sistemas? Pues de manera experimental, lo que seguiría sería llevarme estos sistemas, cada uno al instrumento correspondiente para hacerle la medida de la propiedad. Como yo tengo aquí pues dos compuestos, uno que es el estándar y otro que es el patrón interno, he de tomar la medida de esa señal analítica para cada uno. Esto es, yo voy a tener la medida de la propiedad para el estándar y la medida de la propiedad para el patrón interno de este primer sistema. Me llevo al segundo sistema, mido la propiedad del estándar y mido la propiedad del patrón interno. Me llevo al tercer sistema igual, mido la propiedad del estándar, patrón interno y así me voy. ¿Sale? Entonces, vean, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues nosotros sabemos que hay esa relación de proporcionalidad entre la propiedad y la concentración y que esa relación de proporcionalidad se debe de cumplir para un compuesto y para el otro de los que yo tengo aquí involucrados. Uno de ellos, pues yo le estoy llamando estándar y al otro de ellos le estamos llamando patrón interno. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué pasa si yo saco una relación de todo esto? ¿Sí? Como estoy sacando la relación de las dos igualdades, ¿sí? Bueno, de las dos expresiones que tengo aquí, tanto para un lado de la igualdad como para el otro, o sea, no se altera esas igualdades, ¿sí? Entonces, vean, si yo manejo una relación de propiedades y en su momento manejo también una relación de concentraciones, ¿sí? Y a la relación de propiedades le llamo Y y a la relación de concentraciones le llamo X, ¿sí? Esta relación de constantes de proporcionalidad, ¿qué es entonces? Así es, la pendiente en el gráfico, ¿sí? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo trabajo de esta manera también voy a obtener una ecuación de línea recta. ¿Cuál va a ser la ordenada al origen de esa ecuación de línea recta? Va a tender a cero. Así es, bien Carla, así es. O sea, aquí podría hablar, para tener la expresión completa de la ecuación de línea recta, podéis hablar aquí también de este término, de la ordenada al origen. Pero dado, como yo estoy preparando los sistemas y de acuerdo a lo que me está diciendo mi análisis aquí de las ecuaciones, yo esperaría que este valor fuera muy pequeño. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí, profesora. Y que entonces en su momento, si yo trazo entonces una curva de calibración con ya mis datos experimentales, en la curva de patrón interno, no nada más voy a tomar en cuenta la propiedad del estándar, también tengo que tomar en cuenta la propiedad del patrón interno
y a través de esos dos valores sacar la relación de ellos para graficarlos, no nada más en función de concentración estándar, ¿no? Sino de la relación de concentración estándar con respecto a la concentración del patrón interno, ¿sí? O sea, esto que me está describiendo aquí la lleva a ser una relación de propiedades estándar entre la del patrón interno. La X en mi gráfico va a ser una relación de concentraciones del estándar y del patrón interno, y la pendiente va a ser una relación de constantes de proporcionalidad, donde espero yo pues que ese gráfico prácticamente salga del origen, ¿sí? Entonces, esta sería pues la curva, la manera de que se construye este tipo de curvas de calibración. Y en su momento, bueno, ¿qué otra cosa es lo que necesito saber? Pues para lo que sirve la curva, toda curva de calibración, que es para cuantificar, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito hacer? Bueno, pues yo tengo mi solución problema, pero esa solución problema necesito agregarle también patrón interno para que pueda utilizar esta curva de calibración. Entonces, pues necesito tomar cierto volumen de esta solución, ¿sí? Para colocarlo acá. Y esta también va a ser solución problema, pero no va a ser la misma que acá. Entonces, para diferenciarla le voy a poner aquí un asterisco grandote, ¿sí? Que no se me olvide que esta es la que está saliendo de acá, ¿sí? Pero sigue siendo solución problema. Pero ¿qué más le voy a agregar? Tiene que tener también el patrón interno. Entonces, de esta solución de patrón interno, yo voy a agregar una cierta cantidad de volumen en esta solución problema, ¿sí? Y entonces aquí, obviamente estos volúmenes que yo estoy agregando son volúmenes conocidos, ¿sí? Y conozco también la concentración del patrón interno. Entonces, esta solución, problema aquí que puse con asterisco, contiene al analito y contiene al patrón interno, ¿sí? Pero del patrón interno en esta solución problema sí puedo calcular su concentración. ¿Por qué? Pues porque sé cuánto, conozco el volumen que agregué de este y conozco la concentración de ese patrón interno. Lo que hasta el momento todavía no sé, pues es la concentración del analito aquí dentro, ¿sí? Entonces, bueno, ya preparado este sistema de la solución problema, ¿qué es lo que voy a hacer con él? Me lo voy a llevar al equipo y le voy a tomar la lectura de la propiedad correspondiente para cada uno. Esto es, tanto para lo correspondiente al analito como lo correspondiente del patrón interno, a las mismas condiciones experimentales que lo hice con los sistemas de la curva de calibración, ¿saben? Entonces, voy a tener entonces la propiedad del analito y voy a tener de esta solución también la propiedad del patrón interno. Saco la relación a través de esos valores, saco la relación y con esa relación, con el valor numérico como tal de esa relación, lo ubico acá en el eje, ¿sí? Entonces aquí voy a tener la propiedad de ese analito con respecto a la propiedad del patrón interno, ¿sí? Y voy a realizar una interpolación, ¿sí? De esa interpolación, pues, ¿qué voy a obtener? Pues voy a tener que aquí voy a graficar la concentración de ese analito en función de la concentración del patrón interno. O sea, esto va a ser de esa interpolación, lo que voy a obtener es esta relación, ¿sí? De esa relación que conozco, pues conozco la concentración del patrón interno que yo tengo en este sistema de la solución del problema, ¿sí? Conozco este valor y por lo tanto entonces puedo conocer la concentración del analito en esta solución problema, ¿sí?
Y entonces, bueno, pues lo que hago ya después con ese valor, pues es regresarme en el cálculo para reportar el contenido del analito en la solución problema original. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí se entendió? Sí, maestra. Pero no veo nada. Ahí está. Y el volumen que se le agrega a la solución problema de patrón interno, ¿igual es el mismo que se le agregó a los otros sistemas? Sí, sí podría ser. Sí, podría ser, Nayeli. El caso está en que tú lo que te interesa aquí es que conoces la concentración del patrón interno aquí. ¿Y qué es ese valor de concentración del patrón interno de aquí, que tú también conoces? ¿Sí? Que podría ser que fuera ese volumen el mismo que tú agregaste para los sistemas de la curva de calibración. Sí, por supuesto que puede ser el mismo. ¿Sí estamos, Nayeli? Sí, profesora, gracias. ¿Algo más, muchachos? Mierda. ¿No hay preguntas? No, profe. No, profe. Creo que no, profe. No. Ok. Entonces, Me llega la madre. pues ya que ustedes no me preguntan, entonces yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene cada curva de calibración? Y por lo mismo entonces, ¿cuándo se recomienda utilizar cada una de ellas? ¿Puedo borrar el pizarrón o me espero tantito? Ya lo puede borrar, profesor. ¿Sí, los demás? Sí, profesora. No, profe. Y ya. ¿Cuándo se sabe? Entonces, decíamos que básicamente son esos tipos de curvas de calibración, ¿no? O sea, el de patrón externo, ¿sí? Donde es la propiedad en función de la concentración, ¿sí? Que espero ese comportamiento. La curva de calibración de adición patrón, ¿sí? Donde es esa propiedad en función de la concentración. Y la curva de calibración de patrón interno, donde sabemos aquí que es una relación de propiedades. La propiedad del estándar entre la propiedad del patrón interno en función de una relación de concentraciones. Concentración estándar entre la concentración de patrón interno. Entonces, esta de adiciones patrón, pues ya sabemos también cuál es el comportamiento que esperamos. Y en esta de patrón interno ya también sabemos cuál es el comportamiento que esperamos, ¿no? Entonces, básicamente son los tres tipos de curvas de calibración que hay, ¿sí? Digo básicamente, ¿por qué? Porque ustedes a lo mejor en algún momento se pueden encontrar algún tipo de variación, ¿no? O sea, de que si son directas o si son indirectas, o hay alguna otra clasificación que les dice si es que son con dilución o sin dilución. El caso está en que pueden caer, o sea, siempre, no importa la variación que le pongan, se está hablando básicamente de algún tipo de estas curvas de calibración. O sea, son los tres tipos que se conocen como tal, ¿sí? Y bueno, ya tuvieron un ratito para pensarle, para que me respondan. Entonces, ¿qué ventajas o desventajas tendría cada una de ellas? Por ejemplo, para la de patrón externo, ¿se podrían cuantificar dos sustancias en la misma curva? ¿Para cuál?
¿Cuál me dijiste? Bien. Vanessa, hablaste, ¿verdad, Vanessa? Para la de patrón externo. No Ajá. mames. ¿En esta qué pasó? Lenta. ¿Se podrían cuantificar dos sustancias en la misma curva? Entonces, Bueno, podrías cuantificar al mismo analito en diferentes muestras, o sea, en diferentes solución problema, ¿sí? Sí podrías utilizar una curva para varias muestras. Así es, Vanessa, ¿sí? Esa sería una ventaja para esta, ¿sale? ¿Qué más? En la de adición patrón que necesitamos cantidades muy pequeñas. Pues no necesariamente, en muchas No necesitamos grandes cantidades. Pues más o menos, de hecho, en la construcción de curvas de calibración, en muchas de ellas no necesitas muchas cantidades, ¿no? Pero bueno, pero a ver, díganme más. Yo encontré como ventaja del estándar externo que es un método simple y rápido. Sí, esta es más rápida, ¿sí? Por lo mismo de que se trabaja pues menos que en las otras son un poco más laboriosas, ¿sí? ¿Qué más? Yo tengo que para la de adición patrón, al ser una extrapolación puede ser menos preciso que al tener una interpolación. Esta sería una desventaja para esta, así es, ¿sí? ¿Y no tendría una ventaja entonces esta? Bueno, la ventaja para la decisión patrón es que se puede trabajar con sistemas que sean más difíciles, ya que compensan las interferencias de la matriz. Así es, sí, bien, sí. Entonces en esta sí, cuando las muestras son complejas, se prefiere una curva de adición patrón, ¿sí? Entonces, bueno, ya me dijeron ventajas y desventajas de estas, ¿sí? ¿Y qué me pueden decir de esta entonces? ¿Qué ventajas o desventajas tiene de esta última, patrón interno? ay, qué joda. Yo encontré como desventaja que es un procedimiento laborioso y que es difícil encontrar una sustancia que sea utilizada como patrón interno. Sería entonces desventaja si es de esta. Ajá. ¿Y no tendría ventaja? De ventaja encontré que compensa los efectos de los errores no controlados y se obtienen resultados muy exactos y precisos. ¿Y cómo sería eso entonces? O sea, ¿cómo logra compensar esos errores? Los demás muchachos que han encontrado algo que pueda complementar eso que le acabo de preguntar a Lisbeth. Bueno, podría compensar, o bueno, es más exacto porque estamos usando dos soluciones que conocemos la concentración, y no solo una. Entonces eso beneficia en el trazo de la línea recta. Ay, pinche idiota. Pues sí tiene que ver eso, pero no es propiamente la respuesta. A ver, ¿alguien más? Ay, pito. Porque ahí en lo que dijo esta Lisbeth está pues una parte bastante importante. A ver, vuélvenos a decir eso, por favor, Lisbeth, dentro de su ventaja. Compensan el efecto de los errores no controlados y se obtienen resultados muy exactos y precisos. Gracias. Entonces, ¿a qué errores no controlados creen que se pueda deber eso? ¿O a qué se refiere ese texto cuando dice errores no controlados? ¿A los errores de medición? ¿Pero medición en qué parte? Porque pues hay...
Yo encontré que un estándar interno es un compuesto distinto del analito que se añade en concentraciones constantes tanto a muestras como a patrones, incluyendo blancos. Se emplea para corregir posibles errores tanto sistemáticos como aleatorios durante las etapas de separación de muestra y o medidas tales como las fluctuaciones en la señal instrumental o la variación en la concentración del analito en muestras o patrones, debido a, por ejemplo, evaporación del Ya disolvente. trabajamos, niño. Ujú. Y entonces, bueno, ahí dicen, nos dan un ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay otras cosas también que van metidas así cuando hablan de un error involucrado, ¿no? Que hay ahí. Entonces sí, esta de entrada, obviamente porque es más laboriosa que las otras dos, si de por sí esta ya es un poco más laboriosa que esta, pues esta es la más sencilla y la más rápida de hacer. Pero esta, aunque es un poco más laboriosa, también tiene ciertas ventajas desde ese punto de vista en términos de la matriz, ¿sí? Y esta es todavía más laborioso que estas dos, porque desde acá ustedes van a tener que estar buscando el patrón interno, ¿no? Pero sin embargo, cuando se logra encontrar ese patrón interno y utilizarlo, pues les ofrece pues resultados bastante confiables, ¿no? Veo que unos sí me encendieron su cámara y ya después se arrepintieron, yo creo que porque ven que otros no encienden su cámara o cosas por el estilo. Que está feo el internet. No, yo sí, en mi caso es que cuando prendo la cámara, de momento como que empieza a salirme el mensaje de que mi red está inestable. Sí, no lo sé, no me convence mucho la respuesta. Ajá. Pero bueno, ya gracias. Si creen que en algún momento la quieren apagar, ya no hay problema, ¿sale? Entonces, a ver, ahora, vean, nosotros habíamos dicho que para esta curva de calibración, pues tenemos que tomar en cuenta, al igual que las otras, pues esa relación de proporcionalidad. Pero en este caso, como estamos hablando de estándar y de patrón interno, ¿sí? Tenemos aquí que para esta curva de calibración, nosotros tomamos en cuenta relaciones, ya sea de propiedades y concentraciones, ¿no? Pero son relaciones como tal lo que tomamos en cuenta. Ahora bien, tiene una característica muy particular este tipo de curvas de calibración. Cuando les hablan por ahí de errores que pudieran presentarse, o sea, no les están hablando de cualquier error de las mediciones, no. Les están hablando más específicamente de cierto tipo de errores. Y ese cierto tipo de errores, ¿cuáles? Principalmente son errores en las pérdidas de la muestra. O sea, cuando se esperan pérdidas inherentes en la muestra, pérdidas que el analista no puede evitar, ¿sí? No puede evitar durante la medición del análisis. Entonces, en su momento, como recordaremos, ¿qué habíamos dicho dentro de las características que tiene que cubrir el patrón interno? Pues que el patrón interno ha de ser de tener una composición o características químicas similares, no iguales que las del analito. ¿Eso qué quiere decir entonces si lo unimos con las pérdidas inherentes? Pues que si yo en su momento, en un cierto análisis, espero que se pierda el estándar, dadas sus características, ¿sí? Propias que tiene, como el patrón interno se le parece mucho, ¿sí? También va a tener unas características parecidas. Y si espero que este se pierda, entonces también voy a esperar que este se pierda, ¿sí? Entonces, siendo así, vean, si yo tengo a los dos en una solución de mi curva de calibración y
se llega a perder cierta cantidad del estándar, ¿qué le va a pasar a esta relación? ¿Crece o disminuye? A ver, Si se pierde cierta cantidad del analito y por tanto entonces su propiedad baja, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa a esta relación de propiedades? Disminuye. Disminuye. Ahora, si se pierde cierta cantidad del patrón interno, dadas las condiciones de trabajo, ¿sí? Y por lo mismo baja la propiedad, ¿qué le pasa a esta relación de propiedades? Aumenta. Aumenta. Entonces vean, cómo los dos tienen características similares. Entonces, en su momento, las condiciones de trabajo, si espero que se pierda uno, también espero que se pierda el otro. Pero si se pierde el uno, este coeficiente, bueno, más bien esta relación tiende, si se pierde esta relación tiende a disminuir. Si se pierde esta relación tiende a aumentar. Entonces, ahí está la compensación de las que nos hablan, la que nos platicó esta Lisbeth, ¿sí? Esa compensación, una compensación que está plasmada en todos y cada uno de los puntos de la curva de calibración, ¿sí? Y por eso mismo es que en su momento, si se llega a utilizar este tipo de curva de calibración, pues cuando ustedes eligen bien un patrón interno, pues van a tener pues la ganancia correspondiente en términos de que esa curva de calibración les va a ayudar para cuantificar de una manera muy adecuada. ¿Sí estamos, muchachos? ¿Sí se entendió? Sí, pero... ¿Sí? Entonces, y bueno, ya en su momento, pues obviamente con esa solución problema, o sea, aquí, con la solución problema correspondiente aquí, pues se realiza una interpolación, acá se dice que es una extrapolación y acá se dice que es una interpolación, ¿sí? Entonces, ¿cuándo ocupo una o la otra? Bueno, pues depende entonces cuáles las características que tiene mi muestra, ¿no? Y obviamente el analito que está contenido en esa muestra, ¿sí? Para saber pues cuál en su momento me conviene y qué técnica es la que también me conviene utilizar. ¿Sí estamos? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno. Y vuelvo a repetir, como lo decíamos en un inicio, pues las curvas de calibración, o sea, no son exclusivas para cierta técnica, ¿no? O sea, ustedes, dependiendo del tipo de muestra, pues ya verán qué tipo de curva de calibración es la que conviene que tracen, ¿sí? Entonces, ¿puedo borrar esto de aquí? Ahora, pues vámonos ya a la parte, ¿sí? Vamos a empezar ahora sí ya a hablar un poquito más en forma de electroquímica, ¿sí? En electroquímica, ¿sí? Pero bueno, sigue ahí. En electroquímica, pues hay que hablar de lo que es una reacción química y de lo que es una reacción electroquímica, ¿sí? Cuando se presenta una y cuando se presenta la otra. ¿Qué características me podrían decir de una y de la otra? Bien. En las reacciones electroquímicas hay intercambio de electrones. Uh-huh. ¿Dónde se da ese intercambio de electrones? ¿Quién me contestó, Vanessa? Es en el cátodo. Bueno, vamos ahorita a manejarlo más bien de manera general.
ese intercambio de electrones se da en lo que se conoce como la interfase metal-solución. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ese metal pues es el electrodo, ¿sí? Y en la solución, denotada acá por S, pues están las especies químicas ahí disueltas, ¿sí? Entonces, a través de, cuando nosotros estudiamos una reacción electroquímica, cuando realizamos el estudio de una reacción electroquímica, entonces las especies en solución tienen que viajar hacia el electrodo para que una vez en contacto con este, o lo que se le conoce como la región metal-solución, que es una pequeña región en la cercanía del electrodo, se dé precisamente ese intercambio de electrones, sea por un proceso de oxidación o ya sea por un proceso de reducción. Depende del electrodo del cual estemos hablando y de qué especie química, por supuesto, ¿sí? Lo que nos lleva entonces desde este momento a decir que una reacción electroquímica es una reacción localizada, ¿sí? Una reacción localizada, ¿qué quiere decir eso? Que no se da en cualquier punto de la solución, no. Se da única y exclusivamente en lo que se conoce como la interfase metal-solución, ¿sí? Nada más, ¿sí? O sea, las especies que estén en su momento lejos del electrodo, esto es, ya en la solución lejos del electrodo, no pueden sufrir una reacción electroquímica. ¿Sí estamos de acuerdo con eso, muchachos? Sí, papá. Entonces, sí, bueno, ¿qué podemos decir de una reacción química? Que no es localizada, que se encuentra en toda la solución. Ajá. Y luego entonces, ¿qué más puedo decir? Por ejemplo, una pregunta que saldría, ¿una reacción redox es una reacción química o es una reacción electroquímica? Química, ¿Por qué? porque se lleva en todo el medio, ¿no? Y entonces, bueno, en una reacción redox hay o no transferencia de electrones. Sí, pero no es localizada. Por eso, pero entonces, ¿cómo se lleva a cabo la transferencia de electrones? Pues en el medio, ¿no? En la solución. ¿Será? ¿Los electrones pueden existir en solución? ¿En solución acuosa? No. No, de hecho, si ustedes tienen algún tiempo y se ponen a buscar en su momento qué tan estable es un electrón en una solución acuosa, van a encontrar que prácticamente no son estables. Ajá. Y entonces, bueno, pues eso sigue dejando en pie la pregunta. ¿Cómo entonces se da la transferencia electrónica en una reacción redox? ¿Cómo creen entonces? ¿Qué se les ocurre? ¿Podría ser que las moléculas tienen que estar en contacto de una especie con otra? Así es, ¿sí? Las especies químicas tienen que entrar en contacto, ¿sí?
O sea, tenemos nosotros en nuestra solución, ¿sí? También obviamente hay electrodos en su momento que vamos a tener, bueno, si es que queremos seguir una reacción redox electroquímicamente, que lo podemos hacer, pero bueno, sabemos que no nada más hay reacciones tipo redox químicas, ¿no? También hay de otro tipo, como las ácido base y demás, y muchas de ellas las podemos seguir por medios electroquímicos. Entonces, aunque no sean tipo redox, a eso me refiero. Pero bueno, en toda reacción química, ¿sí? Las especies químicas, o sea, si ponemos A y B y que nos dan como producto C más D, por así decirlo, los productos de la reacción, los reactivos de la reacción, que en este caso es A y B, tienen que entrar en contacto, ¿sí? Para que se dé, si es una reacción redox, para que se dé la transferencia electrónica, que uno dé su electrón y que el otro lo reciba. ¿Sí estamos? Estas sí, en efecto, no son localizadas. Para darles de comer. ¿Qué se le asocia entonces a una reacción química? ¿Por qué puedo caracterizar o describir una reacción química? Shh, tranquilo. Shh. Con la constante termodinámica. Una constante. Oye. Que sabemos que debe de ser la reyección de masas. ¿Sí? ¿Por qué puedo caracterizar o describir una reacción electroquímica? Pero nada más así, con el potencial. ¿Con qué? ¿Del potencial electroquímico? No, o sea, a ver, pues díganme ustedes, así como hay una expresión en donde yo puedo anotar esa constante, ¿sí? ¿Qué puedo utilizar acá para describir una reacción electroquímica? Así es, ¿sí? La ley de Nernst, ¿sí? Entonces, donde la ley de Nernst, pues sabemos que representa, ¿no? ¿Qué relación? ¿Cuál es? Esa expresión, potencial es igual. Es potencial estándar más 0.06 entre n por el logaritmo. Ay, se me olvidó de que era el logaritmo de la concentración. Sí, pero la concentración de qué? La relación del cátodo y del ánodo. ¿A poco así le pongo el cátodo y el ánodo? El oxidante y el reductor. Ajá, concentración del oxidante entre la concentración del reductor. ¿Sí estamos? Ahí ya se pierden el... Bueno, vamos a ponerla aquí. Se le llama más 0,06, organismo de la concentración del oxidante entre la... ¿Sí estamos? Y es a través de esa expresión con el que nosotros podemos describir el proceso electroquímico. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿puedo probar? Cuando hablamos de electroquímica, ¿sí? Es hasta cierto punto común utilizar lo que se conoce como curvas intensidad potencial. Y hay ciertas terminologías para trabajar con este tipo de curvas. En esa terminología, ¿qué es lo que se considera? Bueno, lo correspondiente a corrientes positivas por notación, ¿sí? O por convención, se describe para procesos de oxidación, ¿sí? Y lo correspondiente para corrientes negativas, ¿sí? En este tipo de gráficos es para el estudio de procesos
de reducción, ¿sí? Entonces, si yo en un gráfico veo una señal en corrientes positivas, le asocio fenómenos de oxidación, y si veo señales en corrientes negativos, le asocio procesos de reducción. Esa es la convención que se utiliza por acá en América, ¿sí? Pero hay una convención diferente que se ocupa por allá en Europa, ¿sí? En esa convención que se ocupa por allá en Europa, pues esto es al revés. O sea, al revés en el sentido de que por acá, si tienen en su momento a lo mejor procesos de reducción y están graficados acá, pues se da entonces la otra convención. Y entonces, pero en esa convención acá manejan reducción y por acá reducción, para acá oxidación, ¿sí? Pero nosotros la que vamos a manejar aquí en esta materia, y que viene también en algunos libros, aunque otros libros también traen la otra, pero la que vamos a manejar nosotros aquí es en la que corrientes positivas, procesos de oxidación, corrientes negativas, procesos de reducción. Entonces, en su momento, a través de estos gráficos se obtienen señales, ¿sí? Señales ya sea cuando se varían los valores de potencial o cuando se varían los valores de corriente. Entonces, nosotros sabemos que las especies químicas, las que presentan propiedades oxidorreductoras, pues vienen los valores de potencial reportados en literatura, ¿sí? Y entonces en su momento bien puede haber alguna señal, por ejemplo, por acá, ¿no? Si yo veo una señal por acá en el gráfico con la convención que estamos ahorita practicando, pues yo diría es un proceso de reducción, ¿sí? Y esta señal puede ser muy grande o puede ser relativamente pequeña, ¿sí? Si yo veo, por ejemplo, una señal muy grande por acá, ¿sí? Pero muy, muy grande, a esto yo lo conozco como muro, y como está en la región de reducción, lo conozco como muro de reducción. Si yo veo en su caso, en donde es procesos de oxidación y de una señal muy grande, a esto lo conozco como muro, pero como está en la zona de oxidación, muro de oxidación, ¿sí? Si yo veo que hay una señal entre dos muros, entonces una especie electroactiva, ¿sí? Esto es, las especies químicas que me puedan dar respuesta dentro del intervalo de potencial que comprenden los muros, ¿sí? Las voy a conocer como especies electroactivas. Las especies que pudiese yo esperar que me dieran respuesta fuera de los muros, las voy a llamar de manera general como especies no electroactivas, ¿sí? Entonces, bueno, la región de potencial comprendida entre el muro de oxidación y entre el muro de reducción se conoce como dominio de electroactividad. ¿Ya estamos? Y bueno, ¿qué tan grande o qué tan Tranquilo. electroactividad? Pues depende de las condiciones de trabajo, ¿sí? Depende de las condiciones de trabajo. Entonces, de hecho, ¿qué tipo de especies me podrían dar respuesta para un muro, ya sea en oxidación o en reducción? Si les estoy diciendo que pueden ser debidas a señales muy grandes, ¿no? Muy grandes. Y además esa señal muy grande en términos de corriente está ligada con la concentración de esa especie en la solución. Esto es, si yo veo una señal muy grande, ya sea en oxidación o en reducción, es porque seguramente es una especie que está sufriendo ese proceso electroquímico y que está en una alta concentración, ¿sí?
Entonces, ¿qué tipo de especies, por ejemplo, que están en un sistema electroquímico, me podrían dar una señal de nudo? Simón, ahorita. ¿Qué tenemos en el sistema electroquímico? ¿Qué debe de haber involucrado ahí? ¿Te pareció Call of Duty? ¿Un oxidante y un reductor? No necesariamente, a lo mejor tú nada más tienes el analito, a lo mejor nada más tiene características oxidantes, o a lo mejor el analito nada más tiene características de reductor. ¿Sí? O sea, a lo que voy es que no necesariamente tú tienes que tener el par en ese analito, ¿no? Pero así en términos generales, o sea, nosotros vamos a tener al analito, ¿sale? Un analito que tiene en principio, si yo lo voy a estudiar por electroquímica, es porque tiene propiedades oxidorreductoras, ¿sale? ¿Qué más está involucrado en ese sistema electroquímico? Con mi fuerza. Está bien. Acabo gordo. ¿Puede ser el electrodo? Se salió. Creo que la maestra no está, ¿o sí? No, como que la sacó, no sé. A lo mejor, como ya es la hora de otra clase, saben que luego se va rápido, ¿no? Porque tiene otra clase. Pero se hubiera despedido, ¿no? No creo que se haya ido nada más así. Tal vez se enojó. Opino que vayamos a beber. Sí, yo digo que sí. Puedes acabar, niño. ¿No tiene tu cámara? No, pues quién sabe. ¿Sí quedó limpio ya? Sí, ¿verdad? Sí. Va. Ay, güey. Por aquí. Ya, acábate eso, ándale. Ya falta nada. Bonito.
Qué rostro el Spidey. ¿Qué pasó? Qué rostro Spidey, qué rostro, qué belleza. Ya lo sé, ya lo sé. Pues ya, la verdad, ¿no? Necesito mi vida. ¿Alguien tiene otra clase? Sí, No, nosotros. No, yo no. Sí, hay otra clase. A ver, vente. ¿No hay por ti? Porque a lo mejor si se le fue el internet, quién sabe cuánto vaya a tardar. De todos modos, ya acabó. Sí, ya acabó la ñonga, vámonos. Vámonos a ver Venom, Spidey. ¿A ver qué? Vámonos a ver Venom. Ya la vi, güey. Yo también, vamos. Ni pedo otra vez. Bájalo, güey. Vamos. A ver, ya. Pues ya nos desconectamos. Sí, ya, adiós. Bye. Cuídense, muchachos. Dios. Cuídense mucho. Tal vez pronto ya nos veamos en clase, ¿no? Según en noviembre vamos a regresar. Pero solo experimental. Experimental y razón. Pero de LEM, que no sé si de analítica igual, solo sí que de LEM. Analítica vale más. Hasta luego, compañeros. Buen día. Hasta luego. Chicos, ¿ya quieren que termine la sesión? Que como entré primero, que soy el administrador Pues yo creo que sí, ya son las 3. Y pues sí, ya. No sé, levanten la manita para que la vean. Sí, ya termina ya. Igual cuando se fue la profe ya faltaba bien poquito para que se acabara la clase. Sí, faltaban como 2 minutos, ¿no? Sí. Hasta luego, compañeros. Adiós. A huevo.